Yo quisiera ser muy puntual en los temas a tratar. Lo primero es dimensionar la crisis que tenemos ocasionada por el COVID-19. Sin lugar a dudas, como lo decía también Mia Mottley, estamos hablando de la crisis más profunda que ha tenido el planeta quizás desde la Segunda Guerra Mundial, pero con un elemento quizás aún más doloroso, y es que ha golpeado a todos los países, a todos los sectores, y lo ha golpeado con crueldad. Estamos hablando de una crisis sanitaria que ha exacerbado la capacidad de respuesta de los países más desarrollados en su sistema de salud, y ni qué hablar de los países en proceso de desarrollo. Lo segundo, ha traído consigo una crisis de carácter económica, porque tuvimos que enfrentar en el año 2020, quizás en muchos países, la peor recesión en años o la peor recesión de nuestra historia. Lo tercero, en materia laboral, más de 300 millones de personas en el mundo perdieron puestos de trabajo. Y adicionalmente, tuvimos retrocesos en materia de pobreza que amenazan también el cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo del milenio o de desarrollo sostenible, que están en el marco de la agenda de muchas de las naciones. Y a eso también sumarle que hemos visto una afectación grande, sobre todo en la juventud y en las mujeres. Crisis que se pronuncian y que además atentan contra la posibilidad de que personas de estos sectores retomen una senda de esperanza. Y digo todo eso también con una reflexión: ¿en qué ha fallado el sistema multilateral? Yo creo que es importante hacernos esa pregunta, porque todos los países hemos tenido que competir primero por vacunas, después por hisopos, después por reactivos, hemos tenido que competir por ventiladores y ahora también competir por vacunas. Hemos visto que países desarrollados han comprado 4, 5, 6 veces el tamaño de su población en vacunas, y que son más de 70 países que no han puesto todavía la primera dosis. Ante esto, es urgente que nosotros reflexionemos y entendamos que la mejor manera de atender esta situación requiere un fortalecimiento vertiginoso del multilateralismo, para que haya un sentimiento de equidad, para que la estrategia COVAX pueda avanzar, para que tengamos herramientas de financiamiento para el desarrollo y sobre todo que tengamos herramientas para atender a la población más afectada. En ese entorno general, me parece pertinente contar lo que ha ocurrido en nuestro país. En el año 2020, nosotros veníamos de una senda de crecimiento del orden del 3.4%, una de las más altas de América Latina, la mayor reducción del déficit fiscal en casi 7 años, un aumento del recaudo de más del 10%. Empezamos el año 2020, enero y febrero, con muy buenos indicadores, y se vino la pandemia. Y atender la pandemia nos implicó a nosotros un aumento del endeudamiento, un aumento del déficit. ¿Pero qué logramos? Logramos en un tiempo récord duplicar las unidades de cuidado intensivo. Logramos crear además una red de protección social que nos la ha respaldado también la OCDE y el BID, y agradezco al doctor Gurría y al doctor Claver, porque pudimos desarrollar una herramienta a partir de la cual le llevamos transferencias monetarias no condicionadas a cerca de 3.5 millones de hogares, cerca de 10 millones de personas. Pudimos lanzar la devolución del impuesto del IVA a cerca de 1 millón de personas. Este año ya tenemos 2 millones de personas. Pudimos subsidiar la nómina por primera vez en la historia de Colombia por más de 15 meses, acompañando a aquellos trabajadores formales, pagándoles el 50% del salario mínimo y, por supuesto, protegiendo ese tejido laboral. Y logramos, también es importante expresarlo, una red de protección donde llegamos con mercados y fortalecimos las transferencias condicionadas regulares. Esas medidas nos permitieron a nosotros evitar un retroceso mayor en materia de pobreza. Sí lo tuvimos, pasamos del 37 al 42% en pobreza, pero de no haber tenido estas herramientas hubiéramos podido llegar a casi el 50%. Es decir, ahí se ve una efectividad en las medidas. Y logramos también poner en marcha un plan de reactivación que lo llamamos Compromiso por Colombia, que tiene una inversión de más de 45.000 millones de dólares en infraestructura con proyectos privados, públicos y público-privados, y que ya han mostrado que están surtiendo efecto tanto en el mercado laboral como en la reactivación económica. ¿Por qué es importante resaltar eso? Porque la pregunta es ¿cómo empieza el año 2021? Colombia tuvo crecimientos negativos en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año pasado, pero en el primer trimestre de este año salimos de la recesión. Tuvimos un crecimiento del 1.1%
y eso nos permite a nosotros vislumbrar una proyección de crecimiento para este año superior al 5%. Pudimos además constatar que gracias a las medidas en materia de salud, en cuanto a muertes por millón, contagios por millón y tasa de letalidad, nuestro país luce muchísimo mejor que países desarrollados con un ingreso per cápita 4 o 5 o 6 veces el nuestro. Eso nos permite a nosotros saber que hemos actuado de manera correcta y además haciendo pagos y remuneración especial al personal de la salud. Pero el reto del 2021 es aún mayor y es ahí donde quiero también hacer esta reflexión. Primero, la pandemia no ha terminado y eso quiere decir que debemos seguir protegiéndonos, debemos ir recuperando actividad económica, pero tenemos que avanzar como nunca antes en la vacunación masiva. Y el avance en la vacunación masiva siempre está asociado a la disponibilidad de vacunas y por lo tanto una de las solicitudes que Colombia le ha hecho a algunos países amigos y aliados que tienen excedentes de vacunas es que puedan prestarnos esas vacunas para acelerar el ciclo de vacunación y una vez nosotros estemos recibiendo los contingentes adquiridos, podérselos entregar a ellos. Esas medidas serían supremamente útiles y qué importante que la OCDE pudiera también facilitar su capacidad de unir los dos eslabones para poder encontrar soluciones. Lo segundo, la crisis social. Sabemos que hay un efecto en desempleo, hay un efecto en crecimiento y este año debería empezar a resolverse. Pero tenemos dos sectores de la población que en el mundo están expresando con muchísima ansiedad sus angustias, los jóvenes y las mujeres. América Latina tiene la mayor concentración de desempleo juvenil en estos dos segmentos y por lo tanto tener una herramienta para atender es vital y es allí donde nosotros queremos construir, escuchando la voz de los jóvenes en Colombia, un pacto por la juventud, un pacto que nos permita ya tener soluciones concretas. Ya por ejemplo anunciamos que con la herramienta creada en el marco de esta crisis del Fondo de Solidaridad Educativa aseguraremos la educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratis para lo que en Colombia llamamos los estratos 1, 2 y 3, que cobijan prácticamente el 97% de los estudiantes en la educación pública. Segundo, hemos dicho además que se requiere un programa de empleo para los jóvenes. Ya pusimos también en funcionamiento un programa que a partir del 1 de julio va a subsidiar el 25% del salario de los jóvenes que se encuentran entre 18 y 28 años, equivalente al pago de la seguridad social. Y esto puede permitirnos llegar a cerca de 800,000 empleos de jóvenes en todo el país si contamos también con el vigoroso apoyo del sector privado en valerse del programa para hacer esta contratación. Eso sería un programa de choque muy efectivo. Lo tercero, la representación política de la juventud. Este año tendremos por primera vez en un país de América Latina la elección popular, democrática, de los dirigentes juveniles que harán parte de los consejos municipales de juventud y que incidirán en la formulación de políticas públicas. Y desde luego, abrir un espacio de oportunidades donde está también el acceso a vivienda. Los jóvenes entre 18 y 28 años son el 18% de la población colombiana, pero son el 41% de quienes han adquirido vivienda de interés social y de ese 41%, la mitad han recibido subsidios de nuestro gobierno. Que hemos lanzado un programa con la menor tasa de interés que ha tenido la historia del sistema hipotecario colombiano, menos del 7% efectivo anual, financiando un loan to value del 90%, sin tener que acreditar codeudor y con una garantía hasta del 70%, lo cual permitirá que jóvenes puedan adquirir vivienda cuota fija por cerca de $200. Eso es un logro importante, pero tenemos que materializarlo también abriendo otras oportunidades laborales. Por supuesto, la intervención en empleo, deporte, recreación, industrias creativas es vital. El componente también que quiero resaltar que hace parte de nuestra agenda, esa vacunación masiva y esa reactivación segura, pero enfocada en los más vulnerables. Y eso nos permite decir la necesidad de seguir fortaleciendo la política fiscal de nuestros países. Colombia tiene un compromiso con la estabilidad fiscal de sus finanzas, pero también apoyar el fortalecimiento de las finanzas territoriales. Y allí puntualmente, nosotros venimos construyendo con los partidos políticos y con el sector privado una propuesta que nos permita a nosotros lograr que el 1%
de las personas de mayor ingreso en el país ayuden a financiar esa red de protección social que necesitamos extender hasta diciembre del año 2022 y también mantener muchos de estos programas asociados a la juventud de carácter permanente. Esas medidas de consenso que también ayudan a que alcaldes y gobernadores se sumen, es fundamental sacarlas adelante hoy. Si el 1% de mayor riqueza ayuda a proteger a más de 10 millones de familias, nosotros estaremos construyendo una agenda de equidad. Y claro, es muy importante también mencionar en este horizonte la necesidad de ver lo ambiental como algo fundamental, y lo decía también Mia Mottley. Colombia ya fijó varias metas. Llegar al año 2030 con una reducción del 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y de llegar al año 2050 siendo un país que tenga la carbono neutralidad como política ya establecida y mostrando resultados. Pero además haciendo la transición energética, y estamos a pocos días de la primera subasta de almacenamiento de energía en América Latina y el Caribe. Si integramos esto con la protección de los bosques, con la protección de los páramos, con la agenda de biodiversidades y le integramos también el transporte limpio y la conciencia de la reducción individual de carbono, estaremos pensando en un modelo de desarrollo para salir fortalecidos y, como dicen en inglés, build back better. Y por último, doctor Gurría, tal vez esta sea su último evento público al frente de la OCDE. Yo quiero agradecerle de corazón su liderazgo, su compromiso, el talante que usted ha tenido de ser ese aliado en el desarrollo de las políticas públicas. Cuente siempre con nosotros. Y nosotros sabemos que hoy vivimos momentos difíciles en el mundo, donde la polarización política muchas veces termina conduciendo a manifestaciones de violencia. Hemos visto cómo en el fragor de las polémicas y en las redes se están produciendo muchísimos daños en la sociedad, sobre todo porque se exacerban odios y odios de clases y muchos pretenden cabalgar en esas pretensiones para sus aspiraciones políticas. Tener personas como usted, que han llegado a los países y han ayudado a aplacar muchas veces estos debates, con argumentos, con hechos, con resultados, es algo que nosotros queremos seguirle pidiendo que lo siga ejerciendo en cualquiera de las funciones que usted asuma a partir de su salida como secretario general de la OCDE, luego de una larga e importante trayectoria donde ha llevado a muchos países de América Latina a unirse a este importante grupo de países que abrazan las mejores políticas públicas. Y quiero también destacar lo siguiente. Hoy tenemos un reto que también lo planteaba Mia Mottley, y necesitamos que la voz de la OCDE, la voz del BID, de muchos actores aquí presentes, sea clara. Los países no pueden seguir siendo evaluados por las calificadoras de riesgo con criterios prepandémicos. Hoy sabemos que los retos son grandes, enormes, que necesitamos también salir y salir con un crecimiento que traiga la responsabilidad fiscal, con un crecimiento que traiga la focalización del gasto, pero necesitamos que todos los organismos multilaterales sean conscientes que los mercados emergentes pueden sufrir mucho ante una eventual alza de tasas de interés en los Estados Unidos. Y también somos conscientes que, dado el informe del Fondo Monetario, donde dice que la relación de deuda-PIB en promedio mundial estará llegando al 99%, estaremos viendo una competencia feroz por endeudamiento en los próximos años. Razón de más para que tengamos las mejores herramientas de rápido desembolso, de atención, de garantías parciales, pero también trascendentalmente de permitir una valoración de estos esfuerzos en un contexto casi que excepcional de pandemia, ayudará también a mantener la credibilidad en las finanzas públicas de muchos de nuestros países. Creo que esos son retos que tenemos hoy, y cierro diciendo que hoy un país como Colombia, que enfrenta muchísimas dificultades y adversidades, que ha visto las expresiones también genuinas de un sector de la población que pacíficamente está reclamando atender deudas históricas agravadas por la pandemia, ahí estaremos para resolverlas. Pero que también juntos tenemos que ser capaces de rechazar cualquier forma de violencia que venga derivada de estos fenómenos de polarización que se sienten en muchos países. Necesitamos transitar hacia reformas estructurales, hacia reformas importantes, pero necesitamos hacerlas construyendo consensos, y por eso
el valor que tienen los organismos multilaterales aquí presentes. Muchísimas gracias y cuenten siempre con el respaldo de Colombia en esta agenda de desarrollo y buenas prácticas promovida por la OCDE.